Vamos a entrar en la travesía de Namjoon y su papel en estos momentos tan intensos del G-Code. Antes que nada, quiero aclarar que Namjoon no es ningún villano. Él es el líder con todas las letras. Él cumple su rol con una eficiencia impresionante. Ahora hablemos de esos momentos en los que parece que Namjoon tiene un radar especial para separar a Jimin y Jungkook frente a las cámaras. Pero calma, no saquemos conclusiones apresuradas. Imagínate estar en una posición de liderazgo. Es todo un desafío. No es fácil contener el equilibrio en un grupo tan explosivo y lleno de energía como BTS. Namjoon tiene una habilidad única de ser como el hermano mayor que a veces tiene que poner límites, pero eso no significa que no quiera estas dos almas gemelas. Ahora vayamos a los detalles. Namjoon, el maestro de la diplomacia, se ha visto en situaciones de tener que intervenir en estos momentos del G-Code. Pero ojo, no es porque no quiera que estos dos estén pegaditos como imanes, más bien es como el guardián que sabe cuándo es el momento de darle su espacio y cuándo es tiempo de canalizar esa energía en el escenario. Ahora, sobre Jimin y Jungkook qué decir, son como el día y la noche, pero juntos crean una combinación explosiva. Su conexión va más allá de cualquier etiqueta, son como un tango cósmico, no hay palabras que puedan describir lo que tienen, es más bien como un vínculo que trasciende cualquier límite. La química entre ellos es palpable, ya sea en el escenario o fuera de él. Namjoon es el héroe detrás de escena, simplemente sabe cuándo es momento de ser el mediador y asegurarse de que todo esté en su lugar. No se trata de separar, sino de equilibrar, así que gracias a Namjoon por ser el guardián de la armonía en el universo del G-Code. Ahora, antes de hablar de estos momentos en los que Namjoon tuvo que intervenir, quiero aclarar que personalmente encuentro estas intervenciones algo cautivadoras, sumergirnos más en este fascinante momento donde Namjoon tiene que pararse en medio. Vamos a profundizar aún más en este cuento de hadas modernos. Estas interacciones de Namjoon son como destellos de magia que confirman algo fundamental. Cuando Jimin y Jungkook están juntos, el resto del mundo desaparece. Se envuelven en su propio universo, donde no hay cámaras ni lugares, nada más que ellos dos. Es como si construyeran su propio paraíso. Y sinceramente, es algo exquisitamente hermoso de presenciar. Ahora hablemos del elefante en la habitación. Ese debate sobre si el G-God es simplemente fanservicio. Pero espera, que aquí es donde entra Namjoon. Namjoon, el líder responsable, entra en escena como el guardián de la realidad. Si todo fuera una actuación planificada, como muchos propagan, ¿por qué Namjoon se tomaría la molestia de intervenir? En teoría, podría dejar que Jimin y Jungkook se desenvuelvan y que cumplan con su supuesto trabajo de hacer felices a los fans, pero no, él se convierte en el director de escena confirmando una vez más cómo las acciones del G-Code es real y todo en ellos es natural y espontáneo, porque Namjoon siempre tiene que intervenir. Esto solo refuerza la autenticidad del G-Code. Visualicemos la escena. Jimin y Jungkook absortos el uno en el otro, completamente ajenos a su entorno como casi siempre suele suceder. Y ahí está Namjoon, aparece como el guardián del orden, recordándoles que hay cámaras, que están rodeados de personas, y todo eso es un caos. Namjoon tiene que intervenir para que Jimin y Jungkook no se pierdan en su mundo, ya que la conexión entre ambos es tan tangible que ni siquiera el líder puede resistirse. Es como un relato contemporáneo donde Namjoon se convierte en alguien que salvaguarda la seguridad de ambos, ya que al intervenir simplemente los está protegiendo de un posible malentendido o caos que puede generar. Nosotros sabemos más que nadie que el hecho de que el G-Code interactúe o simplemente respire el mismo aire ya es motivo para que los critiquen. Lamentablemente Jimin se lleva la peor parte en estos casos. Sabemos perfectamente de qué se le acusa. Es por ello que no entiendo la lógica de muchas personas. Según ellos, Jimin y Jungkook son pagados para poder conversar e interactuar frente a cámaras. Si ese fuera el caso, se deduce que todo el grupo en cuestión
sabe del tema. ¿Por qué el líder interveniría en algo que supuestamente son órdenes de la empresa? Eso no tiene sentido y solo tiene una explicación. Namjoon interviene porque sabe perfectamente de la autenticidad de Jimin y Jungkook, cómo ambos se desenvuelven y se pierden en las miradas del otro. Namjoon sabe mejor que nadie que si él no llega a intervenir, Jimin y Jungkook simplemente se olvidarían del resto y se quedarían en su propio mundo. Ahora profundicemos más en este segundo punto y exploremos por qué las intervenciones de Namjoon son más que necesarias. Aquí estamos en este torbellino de malentendidos y quizás odio injustificado, que siempre lamentablemente rodea a Jimin y Jungkook. Parece que ni siquiera pueden respirar en la misma habitación sin que la gente enloquezca y las teorías conspirativas comiencen a florecer. Cada interacción, por mínima que sea, se traduce automáticamente en un lenguaje universal de drama en las redes sociales por nuestras queridas vecinas. Jimin y Jungkook podrían estar teniendo una charla casual y de repente llegan las interpretaciones que están fuera de control, supuestamente ante los ojos de ellas. Por más que Jungkook sea quien esté abrazando a Jimin o sea quien lo esté tocando, automáticamente ellas deducen lo siguiente: Jimin molestando a Jungkook, Jungkook siendo infiel, Jimin traicionando a su mejor amigo y tantas cosas realmente fuera de sentido. He visto muchos comentarios acerca de esto, y es realmente fascinante ver cómo se esconden bajo la excusa perfecta de ser ARMY y apoyar a los 7. Siempre veo este tipo de comentarios: soy ARMY, pero Jimin es esto, Jimin hace el otro, Jungkook no respeta, y tantos comentarios sin sentido que dejan en más que claro que esa persona realmente no ama a los chicos. Lo he dicho en muchas ocasiones. No importa a qué shit apoyes, no importa quién te gusta ver como pareja o qué te dice sus interacciones. Lo importante y lo fundamental es el respeto a los 7 miembros del grupo, y esto va para todas las personas, ya sean Jiko Chipper o del otro cheat. Los chicos nunca estarían molestos por la presencia del otro junto a ellos. Jimin y Jungkook particularmente siempre están felices de tener a cualquiera del grupo junto a ellos. Hemos visto las interacciones que tienen con Jae-hot y Jin y es realmente fascinante. Ahora también vemos las conexiones que tienen con Namjoon, porque sí, muchos catalogan a Namjoon como el villano que interviene en la relación del J-Code, pero lo estoy explicando, no es así. Namjoon cumple con su deber de líder. Él tiene que hacer que las cosas funcionen y generarle menos pesos a los chicos. Realmente no imaginamos lo difícil que puede llegar a ser esto. Sabemos que la conexión entre Jimin y Jungkook es tan genuina como un atardecer, pero en este mundo lleno de gente malinterpretadora, necesitan a alguien como Namjoon para mantener la paz. Pero recientemente, al menos en el último live de despedida, hemos visto a Namjoon un poco más narrador, hablando acerca de Jimin y Jungkook e incluso dejándolos en evidencia. Namjoon incluso parece haberlos puesto un poco nerviosos, ya que tanto Jimin como Jungkook simplemente se miraban y reían entre sí cuando Namjoon reveló que Jimin le dio un codazo a Jungkook mientras dormían. Esto aún es un misterio. Durmieron ambos juntos, Jimin estaba pasando un momento al lado de Jungkook en su cama y simplemente le dio un codazo, no lo sabemos. Esperemos que esta anécdota sea revelada en el blog que el J-Cock tiene preparado en su viaje a Tokio y Nueva York. Esperamos con ansias este momento. Pero ahora es fascinante ver cómo las relaciones entre los miembros evolucionan con el tiempo. Namjoon es una persona llena de sabiduría y carisma, siendo el pilar y apoyo de todo el grupo en general. No merece ser menospreciado por ninguna persona. Realmente ningún miembro de BTS debe ser menospreciado, ya sea por un shit o por una creencia. Vuelvo a decir lo siguiente: yo creo completamente en el J-Code. Creo que es real porque es lo que a mí me transmiten a través de sus interacciones, sus palabras y las miradas que se dan mutuamente. Pero aquello no me da ningún derecho a criticar a las personas que creen en otro shit o mucho menos criticar a alguno de los miembros. Si realmente te consideras fan de Jimin y Jungkook, no puedes hablar mal de ninguno de los 7 chicos.
ya que sabemos que tanto para Jimin y Jungkook todos son completamente importantes y una base y un pilar fundamental en sus vidas. Así que si realmente eres fan de ellos o de cualquiera de los chicos, no puedes hablar mal de ninguno de ellos. Por más que solo sigas a uno o a un cheat, tienes que saber que el respeto entre los siete siempre ha estado presente. No se quieren más ni menos, simplemente que las relaciones varían, pero los siete se respetan y se cuidan.